Diego Mendoza regresó a su mansión de Madrid a las 3 de la madrugada, 3 días antes de lo previsto del viaje de negocios a Dubái. La adquisición millonaria que acababa de cerrar le había dado una energía increíble y tenía ganas de compartir las buenas noticias con su esposa Carmen. Pero cuando abrió la puerta del salón principal, encontró a Rosa, la empleada colombiana, que lo esperaba en el pasillo con guantes de goma amarillos puestos y una expresión de terror absoluto en el rostro. Antes de que Diego pudiera decir una palabra, Rosa le puso la mano en la boca y susurró desesperadamente que no hiciera ruido, que no gritara, que no llamara a nadie. Los ojos de la mujer estaban rojos del llanto y las manos le temblaban visiblemente. Diego, confundido y alarmado, intentó pedir explicaciones, pero Rosa lo detuvo de nuevo. Su esposa estaba arriba con un hombre, pero no era lo que pensaba. Había pasado algo terrible 2 horas antes, algo que lo cambiaría todo. Si hacía ruido ahora, si los molestaba, podría morir también él. Las palabras helaron a Diego. ¿Quién era este desconocido? ¿Qué había pasado 2 horas antes? ¿Y por qué Rosa parecía más aterrorizada por su vida que avergonzada por haber descubierto una infidelidad? El misterio que estaba a punto de revelarse transformaría esa noche en una pesadilla que Diego nunca olvidaría. El jet privado de Diego Mendoza aterrizó en el aeropuerto de Barajas a las 2:30 de la madrugada. El vuelo de regreso desde Dubái se había adelantado gracias al éxito de las negociaciones para la adquisición de la cadena hotelera Al Rashid, 200 millones de euros, el trato más importante de su carrera empresarial en el sector del lujo. Diego se sentía eufórico mientras su Lamborghini se deslizaba por las calles desiertas de la capital. A 42 años, había construido un imperio que se extendía desde España hasta Medio Oriente, pero esa noche se había superado a sí mismo. No veía la hora de compartir el momento con Carmen, su esposa de 8 años, y la única persona que siempre había creído en sus proyectos más ambiciosos. La mansión de La Moraleja se alzaba imponente contra el cielo estrellado, sus ventanas casi todas apagadas como era normal a esa hora. Solo algunas luces tenues estaban encendidas en la planta baja, probablemente dejadas por la empleada para su regreso. Diego sonrió pensando en la sorpresa que le haría a Carmen. Aparcó en el garaje subterráneo y subió las escaleras que llevaban directamente al vestíbulo principal. La casa parecía envuelta en un silencio antinatural, más profundo de lo normal. No se oía ni el zumbido del aire acondicionado, ni el tic-tac de los relojes antiguos que Carmen coleccionaba con pasión. Fue al cruzar el pasillo que llevaba al salón principal cuando la vio. Rosa Herrera, la empleada colombiana que trabajaba para ellos desde hacía 4 años, estaba parada en el centro del vestíbulo como una estatua. Aún llevaba puesto el uniforme de trabajo completo con delantal y guantes de goma amarillos, algo extrañísimo considerando la hora, pero lo que golpeó inmediatamente a Diego fue su expresión. Ojos desorbitados por el terror, rostro pálido como la cera, manos que temblaban visiblemente. Antes de que Diego pudiera pronunciar una palabra de saludo o de sorpresa por encontrarla despierta a esa hora, Rosa se movió con una velocidad que lo desconcertó. En 2 pasos estuvo delante de él y con un gesto que lo dejó completamente sin palabras, le puso una mano enguantada en la boca. El contacto fue frío y húmedo, y Diego sintió un olor extraño en los guantes, algo químico que no lograba identificar. Rosa lo miró a los ojos con una intensidad desesperada y susurró con un hilo de voz que no hiciera ruido, que no gritara, que no llamara a nadie. Diego hizo ademán de apartar la mano de la mujer, pero algo en su tono lo detuvo. No era la vergüenza de quien ha sido sorprendida en una falta, ni el miedo de quien ha hecho algo malo. Era algo más, algo mucho más profundo e inquietante. Era terror puro. Cuando logró preguntar qué estaba pasando, Rosa se miró alrededor como si alguien pudiera oírlos. Luego arrastró a Diego detrás de la columna de mármol que decoraba el vestíbulo. Sus gestos eran frenéticos, desesperados. Le contó que su esposa estaba arriba con un hombre, pero no era una infidelidad. Era algo mucho peor. 2 horas antes, a la 1 de la noche, había sonado el timbre. Carmen había ido a abrir en bata y el hombre la había empujado dentro de casa. Tenía una pistola de verdad,
Rosa estaba escondida en el rellano y había visto todo. Había intentado llamar a la policía, pero el hombre había cortado los cables telefónicos. Su móvil no tenía cobertura en casa, como Diego sabía por los materiales de construcción que interferían con las señales. Pero el hombre no quería dinero ni joyas. Le había dicho a Carmen que había venido por ella, que la había esperado mucho tiempo, que por fin estaban solos. La conocía bien, y por sus palabras parecía que ella también lo conocía a él. Rosa se había escondido en el armario empotrado del primer piso, desde donde oía todo lo que pasaba en el dormitorio matrimonial. Había escuchado hablar durante horas, pero Diego no debía subir, no debía hacer ruido. El hombre había dicho que si alguien volvía a casa, si alguien lo molestaba, mataría primero a Carmen y luego se suicidaría. Cuando Diego preguntó quién era ese hombre, Rosa lo miró con una piedad profunda, como si estuviera a punto de darle la peor noticia de su vida. Por las palabras que había oído, creía que era el primer marido de Carmen. Diego se quedó inmóvil. Carmen nunca había estado casada antes que él, siempre se lo había dicho, pero Rosa continuó explicando que pensaba que su esposa le había mentido sobre muchas cosas, y esa noche todas las mentiras estaban saliendo a la luz. Rosa arrastró a Diego al trastero bajo las escaleras, explicando que desde allí podían oír todo a través de los conductos de aire sin arriesgarse a ser descubiertos. El pequeño espacio estaba lleno de productos de limpieza y Rosa encendió una pequeña linterna que tenía escondida. Señaló una rejilla de ventilación sobre sus cabezas. Era allí donde había pasado las últimas 2 horas, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Inmediatamente Diego oyó el murmullo de voces del piso superior, la de Carmen y la de un hombre desconocido. La voz de Carmen no parecía aterrorizada como Diego habría esperado. Parecía nostálgica. Hablaba con familiaridad a alguien llamado Víctor, diciendo que no podía creer que estuviera allí después de todos esos años. Víctor respondió que eran 15 años que pensaba en ella cada día. Su tono no era el de un desconocido peligroso, sino el de alguien que había amado profundamente. Siempre había sabido dónde estaba. Había seguido cada uno de sus movimientos, cada cambio de ciudad, cada nuevo marido. Diego se sobresaltó cuando Víctor dijo, «Cada nuevo marido». ¿Carmen no era el primer? Víctor confirmó que Diego era el tercero. Después de él había habido Andreas en Alemania, y tampoco él sabía del matrimonio anterior cuando se casó con Carmen. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. Carmen había estado casada 2 veces antes que él. ¿Cómo había logrado falsificar todos los documentos? Víctor explicó que se había vuelto muy buena a lo largo de los años, por necesidad. Cuando Víctor fue declarado muerto en una explosión en Bucarest, Carmen tuvo que empezar de cero. No podía seguir siendo Carmen Popov para siempre. Diego se giró hacia Rosa con los ojos desorbitados. Popov como su apellido. Rosa asintió. Carmen no era española, sino rumana, como ella. Carmen Popov era su verdadero nombre, y Víctor Popov había sido su marido. Víctor era primo de Rosa y por eso estaba allí esa noche. No estaba limpiando a las 3 de la madrugada. Se había quedado despierta porque sabía que Víctor vendría. Diego se sintió traicionado desde todas las direcciones. Rosa sabía todo y nunca le había dicho nada. Ella explicó que no sabía que Víctor estuviera vivo hasta 3 días antes. Todos pensaban que había muerto en la explosión. En el funeral había un ataúd cerrado porque decían que el cuerpo estaba demasiado quemado. Carmen lloraba como una viuda desesperada. Desde el piso superior llegaron palabras que helaron la sangre de Diego. Víctor había descubierto qué había pasado realmente la noche de la explosión mientras estaba escondido en Serbia, fingiéndose muerto. Carmen había causado esa explosión, había saboteado el coche para matarlo y desaparecer con su dinero. Pero había más. Víctor también había descubierto qué le había pasado a Andreas, el segundo marido en Alemania. Había muerto en un accidente de tráfico muy conveniente, una semana después de descubrir el matrimonio nunca anulado y amenazar con denunciar a Carmen por bigamia. Diego entendió que su esposa probablemente era una asesina, pero Víctor no había terminado. Le preguntó a Carmen qué había planeado para Diego, el tercer marido ignorante. Carmen respondió que Diego era diferente, útil. Su riqueza, sus contactos. No tenía intención de deshacerse de él pronto.
Pero la palabra pronto implicaba que tarde o temprano pasaría, como con los otros. Rosa susurró que debían salir de casa y llamar a la policía desde el vecino, pero Diego no podía irse dejando a Carmen sola con un hombre armado, incluso después de lo que había oído. Desde el piso superior llegó un ruido de pasos. Alguien estaba bajando las escaleras. Rosa apagó la linterna ordenando a Diego que se escondiera y no hiciera ruido pasara lo que pasara. Los pasos se acercaron, la puerta de casa se abrió y se cerró. Después de algunos minutos interminables, los pasos volvieron y subieron las escaleras. Víctor estaba hablando por teléfono, confirmando que Carmen Mendoza era en realidad Carmen Popov, la misma mujer buscada por el asesinato de Andreas Müller en Múnich. Y a la mañana siguiente, todos los periódicos europeos tendrían esa historia. Diego se dio cuenta de que su vida, su matrimonio, su reputación, estaban a punto de ser destruidos, pero era solo el comienzo de la pesadilla que estaba a punto de vivir. El silencio después de la llamada telefónica de Víctor duró pocos segundos antes de que en el piso superior estallara el infierno. Carmen gritó con furia nunca oída mientras objetos se rompían por toda la casa. Víctor respondió con voz calmada que era hora de que el mundo supiera quién era: Carmen Popov, la viuda negra de los Balcanes. Diego estaba paralizado por el horror mientras su esposa comenzó a relatar con precisión clínica cómo había orquestado su muerte. El accidente debía haber ocurrido la semana siguiente en la Sierra de Madrid. Ya había pagado a alguien para sabotear los frenos del Lamborghini. Después de la muerte habría heredado todo: mansión, empresa, cuentas en el extranjero. Diego había puesto todo a su nombre el año anterior, convencido de que era un acto de amor. Rosa agarró el brazo de Diego en la oscuridad, llorando silenciosamente mientras oía a su prima relatar crímenes horribles con indiferencia total. Víctor preguntó cómo había logrado no ser descubierta nunca. Carmen se rió explicando que tenía un aliado, el comisario Martínez de la Policía de Madrid, marido de su hermana Ana. A cambio del 20% del dinero heredado, Martínez siempre la había avisado de las investigaciones y había falsificado documentos. Pero Víctor dijo que ahora todos los planes estaban arruinados. Carmen respondió que él también podía tener un accidente esa noche. El sonido metálico de algo sacado del cajón reveló que había cogido la pistola de Diego. Víctor se mantuvo calmado, explicando que no había venido solo. Sus amigos estaban posicionados alrededor de la mansión, y si le pasaba algo, tenían orden de llevársela a Serbia para un juicio por asesinato. Carmen gritó aterrorizada después de mirar por la ventana. Víctor explicó que eran familiares de las personas que había matado para escapar de Bucarest. Lo sabía todo. Los 3 hombres asesinados antes de casarse con él, el policía corrompido para hacer desaparecer los cuerpos. Diego entendió que su esposa era una profesional de la muerte con un rastro de cadáveres de años. Como si hubiera oído nombrar su nombre, Diego se dio cuenta de que ya no podía esconderse. Tenía que enfrentar la verdad. Se levantó en el trastero diciéndole a Rosa que era hora de salir. Pero cuando abrieron la puerta, alguien los estaba esperando. Delante del trastero había un hombre alto, con barba descuidada y ojos que habían visto demasiada violencia. Llevaba ropa oscura y tenía la mano derecha escondida detrás de la espalda, claramente armado. El hombre le dijo a Diego que debía ser él. Víctor había dicho que podría volver antes. Rosa se adelantó temblando llamándolo Sergio. El hombre asintió saludando a la pequeña Rosa, lamentando que tuviera que ver todo. Pero Víctor tenía razón. Era hora de que saliera la verdad. Diego preguntó quiénes eran y qué querían. Sergio respondió con sorprendente amabilidad que no querían nada de él. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era una víctima como los demás, pero tenían que asegurar que Carmen no hiciera más daño a nadie. Desde el piso superior llegaron voces agitadas. Luego el sonido de algo que caía pesadamente. Sergio gritó el nombre de Víctor corriendo hacia las escaleras. Diego y Rosa lo siguieron, empujados por terror y fascinación mórbida. Subieron las escaleras que Diego había recorrido miles de veces, pero cada escalón lo llevaba más cerca de un infierno jamás imaginado en su vida ordenada. La puerta del dormitorio matrimonial estaba abierta de par en par. Víctor estaba en el suelo sangrando por una herida en el hombro.
Carmen estaba junto a la ventana, con la pistola de Diego en la mano, pero apuntando hacia abajo. Parecía haber renunciado a luchar. Cuando Diego apareció en el umbral, Carmen levantó los ojos mostrando por un momento una emoción que parecía genuina. Sorpresa, quizás alivio. Dijo que no debería estar allí. Diego respondió que evidentemente había muchas cosas que no debería saber. Sergio se arrodilló junto a Víctor comprobando la herida superficial. Viviría para ver el juicio. Víctor explicó desde el suelo que se trataba del juicio por 7 asesinatos cometidos por Carmen en los últimos 15 años. 3 en Rumania antes de casarse con él, Andreas en Alemania, 2 empresarios en Austria y el intento contra él. Diego se giró hacia Carmen. Durante 8 años había mirado ese rostro cada día. Ahora la veía por lo que realmente era. El efecto era devastador. Cuando preguntó si era verdad, Carmen lo miró largo tiempo antes de responder con una voz que Diego nunca había oído. Fría, sin emociones, mecánica. Explicó que cada matrimonio era un contrato. Durante 8 años le había dado lo que quería. Una esposa bella e inteligente que sabía comportarse en sus eventos de trabajo. A cambio, había tomado lo que necesitaba para su seguridad económica. No era diferente de cualquier otro matrimonio, solo más honesto en los objetivos. La frialdad era más aterradora que la violencia recién cometida. Diego se dio cuenta de que estaba mirando a alguien completamente sin empatía, para quien los seres humanos eran instrumentos para usar y desechar. Cuando preguntó por los otros hombres asesinados, Carmen respondió que el amor era una ilusión que los hombres se crean para justificar el deseo de poseer a una mujer. Diego nunca la había amado la idea de ella que había creado para él. Rosa se adelantó recordando cuando jugaban juntas de niñas. Carmen no era así. ¿Qué le había pasado? Por un momento algo se agrietó en la máscara. Diego vislumbró un resto de la humanidad perdida. Carmen respondió que Rosa recordaba a la niña de antes de que el mundo le enseñara cómo funcionaba realmente. Antes de entender que o comes o te comen. Contó que sus padres la habían vendido a los 14 años a un traficante que la llevó a España. El amor de familia era otra mentira. Diego sintió algo romperse dentro. No era piedad, sino tristeza por cómo el sufrimiento podía transformar a una persona en algo monstruoso. Sergio dijo que era suficiente. Sus hombres ya estaban llamando a la Policía Internacional. Carmen estaba arrestada por asesinato múltiple. Carmen sonrió cruelmente diciendo que la policía española no la arrestaría, aún tenía sus contactos. Pero Víctor se levantó explicando que no tenía contactos en Serbia, Alemania, Austria y Rumania, donde había órdenes de arresto con su nombre. Sobre todo, el comisario Martínez había sido arrestado 2 horas antes con su esposa Ana, con documentos que probaban el acuerdo para encubrir los asesinatos. La Interpol había sido informada y antes del amanecer sería extraditada. Diego vio a Carmen palidecer por primera vez. Sergio explicó que Víctor no había vuelto solo por venganza, sino por justicia, que requiere pruebas, testigos y colaboración de autoridades honestas. Cuando Carmen se dirigió a Diego con la voz que había usado cuando se conocieron, diciendo que con él había sido diferente, Diego la interrumpió. No quería que arruinara también el último recuerdo de algo hermoso entre ellos. Carmen cerró los ojos asintiendo. Cuando los reabrió, la mujer que Diego había conocido había desaparecido para siempre. El sonido de las sirenas llenó la noche. La pesadilla estaba terminando, pero Diego sabía que las consecuencias lo seguirían para siempre. El amanecer estaba despuntando cuando el último policía de la Interpol dejó la mansión de La Moraleja. Diego estaba sentado en el salón principal, donde pocas horas antes había descubierto el comienzo de la pesadilla, mirando el caos en que se había convertido su vida. Fotógrafos de la científica habían catalogado cada rincón. Abogados habían explicado procedimientos legales que parecían pertenecer a otro mundo. Periodistas se agolpaban fuera de la verja. Rosa, después de pasar la noche dando declaraciones, se acercó con café humeante. Sus ojos estaban rojos de cansancio, pero mostraba una determinación nunca vista antes. Dijo que el abogado Ruiz había explicado que podría recuperar la mayor parte del patrimonio, pero llevaría meses de batallas legales. Diego asintió mecánicamente. El dinero era lo último de sus problemas.
Le preguntó a Rosa por qué nunca le había dicho nada en 4 años, si nunca había sospechado que Carmen ocultaba algo. Rosa explicó que siempre había sabido que Carmen escondía algo de su pasado, pero pensaba que eran secretos normales de quien había tenido una vida difícil. Nunca había imaginado que pudiera ser lo que habían descubierto. Respecto a Víctor, todos lo creían muerto. En el funeral había ataúd cerrado por el cuerpo demasiado quemado. Carmen lloraba como una viuda desesperada. Si era actuación, era perfecta. No sabía que Víctor estuviera vivo hasta 3 días antes. Diego repasó los 8 años con Carmen, preguntándose si todo había sido mentira. Rosa reveló algo descubierto hablando con la policía. Carmen no había mentido sobre todo. La historia de haber sido vendida por sus padres era verdad, confirmada por la tía de Víctor. Esto no justificaba los crímenes, pero explicaba cómo se había convertido en lo que era, y quizás explicaba por qué con Diego había sido diferente. Víctor había dicho que Carmen nunca había mantenido a un hombre vivo tanto tiempo sin matarlo. 8 años eran un récord para ella. El abogado Ruiz llegó con malas noticias. Los periódicos europeos habían publicado la historia en primera página por todas partes. La historia de Carmen Popov, la viuda negra que había engañado al millonario español, estaba en todos los diarios. Peor aún, los socios de Dubái estaban reconsiderando la adquisición. No podían hacer negocios con alguien involucrado en escándalos de asesinatos múltiples, aunque fuera una víctima. En el mundo de los negocios internacionales, las apariencias cuentan más que la realidad. Diego preguntó qué opciones tenía. Podían negociar acuerdos de confidencialidad con los medios, transferir actividades a países donde el escándalo tendría menos impacto, esperar que con el tiempo el interés decayera. De inmediato, aconsejaba dejar España por unos meses. Rosa dijo que quería quedarse para cuidar la casa y ayudar a Víctor a testificar en los juicios. Era importante que se hiciera justicia para todas las víctimas. El abogado entregó un sobre sellado que Carmen había pedido dar a Diego antes de la extradición. Encima estaba escrito: para Diego, el único hombre que realmente he respetado. 2 horas después, Diego estaba en un avión hacia Suiza. Mientras España desaparecía bajo las nubes, repensó en la noche que había cambiado todo. 12 horas antes, era un hombre feliz que volvía para compartir un éxito. Ahora estaba en exilio voluntario de su propia vida, pero estaba huyendo de algo que ni siquiera el abogado sabía, la duda más aterradora de todas. A pesar de todo lo que había descubierto, una parte de él aún sentía algo por la mujer que había creído amar, y eso lo asustaba más que cualquier asesina del mundo. 6 meses después de esa noche maldita, Diego estaba sentado en la terraza de su chalet en Gstaad, mirando el atardecer sobre los Alpes. La nieve lo cubría todo con un silencio que había aprendido a apreciar en los largos meses del exilio voluntario, lejos del caos mediático español. Rosa lo llamaba cada semana para actualizarlo sobre los desarrollos legales. El juicio en Alemania había terminado con Carmen condenada a cadena perpetua por el asesinato de Andreas Müller. El juicio en Rumania comenzaría el mes siguiente. Diego no sentía ni satisfacción ni alivio, solo un cansancio profundo. Cuando Rosa dijo que Víctor había preguntado si estaría dispuesto a recibir una carta de Carmen, Diego se negó inmediatamente. No quería nada más de ella. Rosa insistió en que Víctor pensaba que podía ser importante. Carmen había cambiado mucho en la cárcel. Había comenzado a reflexionar. Pero Diego rió amargamente. Ese hombre no había aprendido a no confiar en sus palabras. 3 días después, el abogado Ruiz llegó desde Suiza con información que cambiaba todo lo que pensaban saber sobre Carmen. El abogado había seguido investigando el pasado de Carmen porque no lo convencía que una mujer pudiera estar completamente sin emociones durante 8 años consecutivos. Había encontrado algo que la policía había pasado por alto. Carmen estaba bajo tratamiento psiquiátrico secreto por trastorno disociativo de identidad. Tenía doble personalidad. La Carmen que mataba maridos y la que vivía con Diego eran literalmente 2 personas diferentes en el mismo cuerpo. La primera era un mecanismo de defensa desarrollado después de los traumas adolescentes. La segunda era la personalidad original que emergía cuando se sentía realmente segura.
El abogado mostró transcripciones de sesiones terapéuticas que documentaban la lucha entre las dos personalidades durante 8 años. Diego leyó con lágrimas en los ojos cómo Carmen describía los fines de semana felices con él, diciendo que cuando estaba con Diego la parte mala no existía, podía ser vulnerable. En otras sesiones expresaba preocupación por su seguridad, sabiendo que la otra personalidad se estaba volviendo más fuerte y haciendo planes. Quería protegerlo, pero no sabía cómo. Si le hubiera contado la verdad, habría huido. Si no se lo contaba, podría hacerle daño. El doctor dijo que Carmen había planeado confesarlo todo al regreso de Diego de Dubái. Quería internarse voluntariamente en una clínica especializada. Pero la llegada de Víctor había hecho emerger violentamente la personalidad asesina. La mujer que Diego había amado existía realmente y lo amaba realmente, pero compartía el cuerpo con un monstruo nacido del trauma. Diego decidió que quería verla. Una semana después, estaba sentado en una clínica psiquiátrica de máxima seguridad en Alemania. Detrás de un cristal de seguridad estaba Carmen en uniforme blanco, más delgada, cabello más corto, pero con ojos diferentes. Eran los ojos de la mujer que había desposado, no los del monstruo visto esa noche. Cuando lo vio comenzó a llorar silenciosamente. Se disculpó repetidamente a través del interfono. Diego dijo que ahora sabía sobre la otra ella. Carmen preguntó si sabía que cada momento feliz compartido había sido real. Cada vez que le había dicho que lo amaba era la verdad. La parte enferma lo veía como objetivo, pero ella aún lo amaba. Diego puso la mano contra el cristal. Carmen hizo lo mismo del otro lado. Dijo que él también la amaba todavía, a la verdadera ella. Carmen preguntó qué pasaría ahora. Diego respondió que ahora se curaría. Los doctores decían que había esperanza, y él esperaría. Esperaría que la mujer que había desposado volviera completamente, porque esa mujer no había cometido crímenes. Era solo una víctima que necesitaba ayuda. Carmen sonrió por primera vez en meses, preguntando si podrían pasar años. Diego dijo que tenía tiempo, paciencia y sobre todo amor. Por primera vez en 6 meses tenía amor de nuevo. Al dejar la clínica esa noche, Diego sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que el amor verdadero nunca abandona, ni siquiera cuando todo parece perdido. A veces la redención llega a través de la comprensión, y el perdón es la única manera de sanar realmente. La nieve seguía cayendo mientras conducía hacia el aeropuerto. Volvía a casa, a España. Era hora de empezar a vivir de verdad otra vez. Dale me gusta, si crees que el amor puede sobrevivir incluso a las verdades más difíciles. Comenta contando qué momento te impactó más. Comparte para honrar a quien lucha contra demonios internos. Suscríbete para más historias de redención y perdón imposible. A veces las personas que amamos esconden secretos aterradores. A veces el mal y el bien pueden coexistir en la misma alma. Y a veces el amor verdadero significa creer en la posibilidad del cambio, incluso cuando todo parece perdido.